En este video vamos a dar nuestros primeros pasos en la trigonometría. Desde el origen del nombre, trigonometría, metría viene de medición, por lo tanto es la medición de los triángulos. La trigonometría es una rama de la matemática que en sus comienzos relacionaba los lados y los ángulos de los triángulos rectángulos. Posteriormente comenzó a trabajar con cualquier otro tipo de triángulos, no necesariamente los rectángulos, hasta que finalmente se independiza de los triángulos y comienza a trabajar de manera más abstracta con ecuaciones, identidades y funciones. Para trabajar con triángulos rectángulos, los más importantes son las razones trigonométricas, que relacionan los ángulos agudos de dicho triángulo con el cociente entre los lados del mismo. Para definir de mejor manera las razones trigonométricas, colocamos nombres particulares a los catetos del triángulo. Aquel que está enfrentado al ángulo que vamos a trabajar se denomina cateto opuesto, y aquel que está al lado o formando el ángulo que vamos a trabajar recibe el nombre de cateto adyacente. Las razones trigonométricas son 6, 3 directas y 3 inversas. Para el trabajo con triángulos y con la resolución de problemas, normalmente trabajamos nada más las 3 directas, aunque definimos de todas maneras las 6. La primera razón que se define es el seno, que se forma con la división del cateto opuesto y la hipotenusa. Luego tenemos el coseno, cuya expresión es coseno de A igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Finalmente tenemos la tangente. La tangente del ángulo A se expresa como cateto opuesto sobre cateto adyacente. La primera de las razones inversas es la secante, que no es otra cosa que 1 sobre el coseno, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente. La cosecante es la inversa del seno, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. Finalmente, la cotangente es la inversa de la tangente, es decir, es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Veamos algunos ejercicios. Por ejemplo, un ángulo de un triángulo rectángulo mide 44 grados y el cateto adyacente 16 centímetros. Calcula el otro cateto. Lo primero que hacemos es ubicarnos a través de un dibujo. Luego determinamos cuál de las razones es la que nos sirve. En este momento tenemos un cateto, el ángulo y nos están pidiendo el otro cateto. Por lo tanto, la razón adecuada sería la tangente, que se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazamos los valores y nos queda que la tangente de 44 es x sobre 16 centímetros. Pasamos multiplicando el 16 y nos queda tangente de 44 por 16 igual a x. Realizamos dicho cálculo con la calculadora y nos queda 15,45 centímetros igual a x. Veamos otro ejemplo. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 45 centímetros y un cateto 27 centímetros. Calcular los ángulos agudos. Realizamos primero el dibujo. Luego decidimos qué fórmula vamos a utilizar. En este caso, como tenemos la hipotenusa y un cateto, nosotros podríamos trabajar tanto con el seno como con el coseno. Yo decidí comenzar con el seno, dado que primero voy a averiguar el ángulo que está opuesto al lado que me dan. Reemplazo los datos y me queda que el seno de I es igual a 27 sobre 45. El seno de I es 0,6. Dado que I es un ángulo, yo lo que quiero encontrar es el arco o ángulo que tiene por seno 0,6. En la calculadora, la función que se utiliza es Shift seno. La calculadora nos arroja el resultado 36,87, que con el botón de grado, minutos y segundo lo convertimos a 36 grados 52 minutos. Para sacar el otro ángulo, recordamos que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados. Por lo tanto, nos queda que 180 es 90 más x más 36 grados 52 minutos. Despejamos la x y haciendo el cálculo nos queda que x vale 53 grados 8 minutos.